Buenas noches, vamos a dar inicio a la primera videoconferencia de su curso propedéutico 1. Está con nosotros ya aquí el doctor Emer Luch. Cualquier duda que tengan relacionada con la parte técnica, si no escucharan o pierden el audio, se comunican directamente conmigo, por favor. El doctor se dedica solamente a dictar su clase. Si tienen dudas, pueden activar el micrófono, les aparece a la par de su nombre, es un icono de color rojo. Ahorita están desactivados todos porque si no escuchamos ahí el sonido a veces hasta del perrito, entonces es mejor desactivarlo, y cuando quieran preguntar ustedes algo pueden usar ese medio, o también les aparece el chat que pueden utilizar para poder preguntar. Los dejo entonces con el doctor Luch. Distinguidos alumnos, buena noche. Es bueno poder estar con ustedes compartiendo este curso denominado Sociedad y Estructura Social. Buenas noches a todos. Tengo entendido que es un grupo de 15 alumnos hasta el momento, y felicitarlos porque están tomando esa decisión y esa oportunidad de poder alcanzar este grado académico a nivel de licenciatura, a nivel de a tocar tres temas bien importantes relacionados al tema de sociedad y estructura social, y los tres temas pues sería lo que es la definición de sociedad, el origen de la sociedad y algunas teorías sobre el origen de cómo surgió la sociedad. Para todos es sabido de cuándo nos estamos refiriendo a sociedad y qué estamos exponiendo sobre el tema de sociedad, pero en la realidad no se encuentra una definición que abarque todos los elementos sobre este tema. En los foros como material yo les escribía o les ponía material sobre expositores de este tema, el caso de Carlos Marx, Max Weber y Emily Durkheim. Ya el día de hoy, visitando lo que es el foro, encontraba ya unas definiciones y alguna participación de las 15 personas, encontraba ya 4 comentarios en el foro. Y entonces empezaban a definir lo que es sociedad. Y entonces esto me llevaba a pensar la importancia que se le está dando al tema de sociedad. Cuando definimos sociedad, si están conmigo en el tema y ya están conectados, estoy viendo, están conectados alrededor de 7 alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, Alma, ¿cómo define usted el término sociedad? Quisiera escuchar su comentario. Hola, Lick, buenas noches. Para mí la sociedad es una asociación amistosa en la que todos vivimos y que engloba la sociedad en la familia y en la comunidad donde vivimos. Excelente, una sociedad amistosa, la amistad ante todo. Álvaro, ¿qué opina sobre el tema de sociedad? ¿Está conectado Álvaro? Billy, en este caso, sí. Sí, buenas noches. ¿Billy o Álvaro? Álvaro. Sí, es que tenía apagado mi micrófono. Ok, sí. Para usted, ¿qué es la sociedad o cómo define la sociedad?
Yo lo definiría como un sistema que se rige por reglas, donde todos los que formamos parte, pues, nos relacionamos, ¿verdad? Importante. Y hay elementos claves que es el tema de reglas, ¿verdad? Normas en este caso, ¿verdad? Y entonces podemos ya ir formando un tema un concepto de lo que es sociedad. Emilio, ¿cómo define usted la sociedad? Para usted, ¿qué es la sociedad? Buenas noches, Álvaro Sáez. Buenas noches. Yo defino sociedad como un grupo de personas organizadas que tienen una finalidad. Muy posiblemente sería una convivencia en paz, ¿estimo? Término ya importante, un grupo de personas organizadas, ya el término de organizados, ¿verdad? Cristi, ¿qué define usted sobre sociedad? Aparte de lo que han comentado los compañeros. ¿Está conectada Cristi? Vamos a definir sociedad. Sociedad, si tuviésemos que definir un concepto, dice que es el conjunto de individuos. Sí. ¿Se la orden? ¿Se la orden? ¿Escucho? Licenciado, ¿será que puedo opinar? Le saluda Billy Hernández. Por supuesto, Billy, con gusto. Mucho gusto. Pues sí, los comentarios de los compañeros muy acertados. Yo pienso que sociedad, como bien dije, los comentarios anteriores definen lo mismo, pero también pienso que la misma sociedad condiciona al hombre a cierto comportamiento dentro de la misma, ¿verdad? No es las mismas reglas que condicionan la vida y la forma de ser del ser humano dentro de la sociedad. Exactamente, es ahí donde alguien, creo que Álvaro comentaba sobre el tema de las normas, ¿verdad? Pero si están conmigo en la clase, ya estoy presentándoles uno de los conceptos de lo que es sociedad, y coincidimos en los comentarios y en mi exposición, que dice que sociedad es el conjunto de individuos, ojo con esto, que comparten fines, conductas y una cultura, que se relacionan y interactúan entre sí operativamente para formar un grupo o una comunidad. Yo creo que si tuviésemos en este momento que definir qué es sociedad, elemental es un grupo de individuos que comparten fines, conductas y culturas en este caso. Así podríamos definir lo que es sociedad. Pero algo más importante de esto es que se define que el ser humano es un ser social, y cuando se le está dando esta categoría o se le está dando este indicador al ser humano, es porque tiene que tener un relacionamiento, como ven ustedes en el concepto, ¿sí? Una interacción para saber sus fines y una cooperación entre sí para lograr un bien común. De ahí es que se define que el ser humano es un ser social que está inmerso, dice, en una sociedad, y lo más importante, yo le pondría, subrayaría esto, ¿verdad? Que nace, que está dentro de una sociedad desde que nace hasta que dice, hasta que muere. Entonces vemos cómo el escenario de la sociedad es la parte donde el ser humano lleva acciones importantes. Pero si nos vamos un poquito a lo que es conceptos filosóficos, tienen en pantalla ustedes al filósofo alemán Georg Friedrich Engels, y miren qué importante, dice, él define a la sociedad como el sistema de necesidades, dice, y está entre comillas. Cuando ustedes empezaron en este momento a dar sus definiciones es porque ese grupo de individuos que forman la sociedad tienen que estar integrando sistema de necesidades.
y dice que surge de la dinámica impuesta por la satisfacción de estas necesidades en particulares. Este filósofo también define que la acción del ser humano se articula en 3 grandes niveles, y ojo, porque lo que estudiamos, lo que ustedes empiezan a estudiar ahorita es administración pública, y lo importante define que la sociedad o el accionar de estos individuos dentro de un grupo social, dice que se mueve en lo que es la familia, alguien de ustedes lo comentó, ¿sí? La sociedad, o sea, la sociedad civil y el Estado. Entonces, este filósofo creo que está ubicado en decir que todo individuo que integre un sistema de necesidades lo va a ver desde el escenario de la familia, la sociedad civil en este caso, y el Estado. Pero también define que toda la acción humana está movida por intereses dirigidos al logro de bienes específicos, y también define que sin intereses no hay una acción. Cuando leemos este concepto, ¿qué lectura le da Ischel, o Ischel? ¿Qué lectura le da a este concepto cuando dice, define este filósofo que la sociedad es un sistema de necesidades? Si quiere participar en Ischel, o alguien que quiera definir o aportar a lo que este filósofo expone, que la sociedad es un sistema de necesidades. Cedo la palabra para que podamos interactuar, o alguien que quiera participar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Mi nombre es Lilian Godoy, mucho gusto. Un gusto oírle. Gracias. Quiero opinar con respecto, bueno, inicialmente no sé si está bien consignado el apellido de Friedrich Engels. Engels, sí. Porque ahí está referido como Hegel. Se lee Engels, sí. Ajá. En este caso, Federico Engels hacía mucho énfasis en cuanto a los estadios y cómo se iba formando la sociedad primitiva. Exacto. Entonces, de alguna manera hace referencia a que el individuo en sí necesitaba estar en conjunto, en un grupo, como para ir satisfaciendo aquellas necesidades, sobre todo de supervivencia, ¿verdad? O sea, de cómo sobrevivir dentro del grupo. Por eso, ¿verdad? Cómo sobrevivir en el grupo, y por eso este filósofo describe que surge de la dinámica impuesta por las necesidades, o cubrir las necesidades, ¿verdad? Es ahí su participación, es la supervivencia que le podríamos llamar en un diario vivir. Este filósofo lo define como el sistema de las necesidades, pero impuestas para satisfacer. Cuando definimos, ya tenemos definición de lo que es la sociedad, algunas definiciones, ¿verdad? Pero ¿cuándo surgió la sociedad? Podemos en este caso definir que la sociedad humana tuvo su origen cuando fue formado el ser humano. Y a través de toda la evolución cultural que ha tenido, se ha ido organizando y ha ido estableciendo mecanismos de respuestas a sus necesidades. O sea, lo que platicábamos, ¿verdad? El ser humano integra un grupo social, surgen las necesidades, se imponen las necesidades, pero va organizándose y estableciendo mecanismos de cómo necesidades primarias, que hoy en día podríamos llamarle los derechos humanos de primer orden, ¿verdad? O los derechos humanos básicos. Pero como estamos en el origen de la sociedad, dice que surgió cuando el hombre surgió, el ser humano surgió, y que derivado de esa evolución cultural
ha ido creando disciplinas, ciencias de investigación y ha ido comprendiendo que la sociedad debe de organizarse y establecer mecanismos para lograr darle satisfacción a esas necesidades. Lógicamente, cuando hablamos de origen de la sociedad humana, estamos hablando de teorías. Y cuando hablamos de teorías, vamos a establecer acá tres teorías que son bien importantes, ¿verdad? Para tema de nuestro estudio, existe la teoría divina, la teoría evolucionista y la teoría sociológica. Cuando hablamos de la teoría divina, estamos hablando a que la creación fue por un ser supremo, ¿verdad? Que el ser humano fue creado por Dios, única y exclusivamente por Dios, y que fue creado por la voluntad de Él, y quien decidió crear el universo. Que esta teoría enfoca que Dios, dentro de toda su creación, creó todo el escenario para que Dios tenga sociedad, y no por último, sino que muy acertadamente creó al ser humano posterior a esto. Esto es lo que nos define la teoría divina. Incluso ya enmarca un escenario, un territorio, ¿sí? Donde fue creado el hombre, donde fue creada la mujer, y se podría definir que allí, según esta teoría, fue el origen de la sociedad. Esta teoría divina está fundamentada con textos bíblicos o creación, donde Dios manifiesta su creación y enfoca un área geográfica. Eso es muy importante, porque cuando se integran, ya vamos a hablar en próximas clases, vamos a hablar o definir sobre lo que es la estratificación social, que debe de darse en un área geográfica. Y esta teoría divina enfoca a que el ser humano fue creado en un lugar definido como el Éufrates, el río Éufrates. Desde el punto bíblico, fue creado con el propósito, ¿sí?, de integrar ya una sociedad ubicada en un área geográfica, que si nos vamos siempre a ese escenario divino o bíblico, le denomina el río Tigris, o el escenario del área geográfica Éufrates, término divino, término bíblico. Y es aquí donde empieza la creación del ser humano, integrando ya una sociedad, en este caso el hombre y la mujer, con el propósito de crearse. Si tomamos en cuenta lo que es el área geográfica, y nos ubicaríamos el día de hoy, es el llamado territorio de Irak, ¿verdad?, que tiene un escenario histórico, tiene un escenario político actualmente, pero ahí es donde da origen la sociedad, a través que esta teoría nos muestra que fue creada por Dios. Por el otro lado, estamos viendo si alguien quiere participar sobre este tema, pues me interrumpe y yo doy la palabra para que podamos enriquecer este tema, ¿verdad? Por el otro lado, se enfoca lo que es la teoría de la evolución. Y esto, pues, lo sabemos todos, ¿verdad?, que fue creado por el naturalista inglés Charles Darwin, ¿verdad?, a mediados del siglo XIX, en la que planteó que el ser humano remotamente venía de ancestros como lo eran los actuales antropoides, en este caso los simios, los gorilas y los chimpancés, ¿verdad? De ahí es que se expresa a veces que dice que el ser humano es descendiente del mono, ¿verdad? Es una teoría y se le llama la teoría darwiniana, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el origen de la sociedad, ¿qué es la sociedad?
y vamos aterrizando a teorías que nos llevan a una evolución hasta llegar a la nuevo concepto de sociedad. Esta teoría también define que el ser humano biológicamente era un animal y que su pasado fue a través de una serie de cambios físicos y orgánicos que le fueron permitiendo irse transformando y tomando una dinámica, un dominio de la naturaleza para utilizar su propio beneficio. Si están conmigo en la clase, vemos cómo en nuestro primer concepto, en esta teoría, cómo el ser humano fue siguiendo sus necesidades, ¿verdad? Está en esta evolución hasta ir individualmente buscando su propio beneficio de cómo sobrevivir, decía alguien de ustedes, o cómo ir en un proceso de supervivencia. Y la tercera teoría que nos hace definir cómo fue el origen de la sociedad, siempre parte a mediados del siglo XX, ¿verdad? Y es aquí donde ya entran estudiosos, sociólogos, economistas, y van aplicando ya conceptos evolucionistas dentro del tema de la sociedad humana y van creando ya corrientes intelectuales. Y aquí quiero detenerme un poquitito en esta teoría y me gustaría oír la participación de algunos de ustedes, porque dice que es esta teoría donde ya hubo la participación de especialistas, sociólogos, economistas, y que fueron implementando dentro de esa evolución de la sociedad lo que es corrientes intelectuales. Vamos a seguir viendo otros expertos en este tema. Hoy vimos al exponente Emily, pero aquí vemos cómo ese proceso de sociólogos y economistas iban enfocando a esta evolución. Entonces me gustaría en este caso escuchar la participación de alguien de los que están conectados, alguien que no ha participado. Esa evolución que ha tenido a través del análisis de corrientes sociológicas, de corrientes económicas, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Carlos Guerra. Carlos, bienvenido. Gracias. Y como vemos en el concepto, que ya para el siglo XIX los sociólogos y economistas aplicaron los conceptos evolucionistas a la sociedad humana. Obviamente, cuando vemos la teoría de la evolución, que hubo cambios físicos y orgánicos en el ser humano, así también fueron surgiendo algunas otras necesidades, ya no solo la necesidad de la caza y la pesca, como se vio al inicio en los albores de la humanidad. Obviamente, con el paso del tiempo surgieron otras necesidades y de ahí fue de donde surgen disciplinas que se dedican al estudio del comportamiento humano. Vemos ahí la participación de los sociólogos. Y para las actividades comerciales que se realizaron ya dentro de la sociedad es que surgen los economistas. Entonces, esta teoría sociológica, veo yo, no sé, que tiene relación con la teoría de Charles Darwin, porque al evolucionar al inicio, al darse cambios físicos y orgánicos, también se dieron cambios en la forma de pensar, en las necesidades que fueron nuevas. Excelente su participación y por eso se enfoca esta teoría en lo sociológico, en lo socioeconómico, porque el ser humano va viendo, como veíamos anteriormente,
viendo cómo cubre esas necesidades para sobrevivir. Buenas noches. ¿Verdad? Sí, buenas noches. Saluda Wendy Lima. Wendy, bienvenida. Yo solo quería comentar respecto a las necesidades y la evolución sociológica, ¿verdad? Realmente uno como ser humano, conforme vas cubriendo algunas necesidades, automáticamente otras que no eran necesidades, considero que se empiezan a volver nuevas necesidades, ¿verdad? Y creo que al final de cuentas no logramos suplir todas las necesidades porque siempre vamos a tener nuevas necesidades. ¿Usted me dice si es correcto? Es correcto. Por eso veíamos al inicio, ¿verdad? Sí, que en esa interacción de cada individuo dentro de una sociedad, por supuesto que van a haber desacuerdos, lo vemos hoy en día, ¿verdad? Nuestros grupos sociales, pero estamos remontados ahorita en el origen de la sociedad, por supuesto, y deducimos que en esos grupos que formaban la sociedad, por supuesto que habían divergencias y desacuerdos, ¿verdad? En el propósito de cómo cubrir sus necesidades, ¿verdad? Licenciado. ¿De acuerdo? Sí. Licenciado, solo quería escuchar su comentario en cuanto a vemos la sociedad cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Y vemos que, como bien dijo la compañera, se van creando nuevas necesidades, ¿verdad? Solo quisiera tal vez que ustedes nos compartieran un poquitito en relación al tema de como evolución, ¿verdad? Y suplir las necesidades, el tema, por ejemplo, de las conferencias, ¿verdad? Las clases virtuales, nos damos cuenta que la sociedad no para y tenemos que estar todos anuentes a que tenemos que adaptarnos a los cambios tecnológicos a los cuales estamos todos involucrados prácticamente, ¿verdad? Sí, usted tiene razón. Por eso mi introducción, incluso en mi saludo, yo definía y arranqué hoy en la introducción que todos tenemos una definición de sociedad, ¿sí? Pero que sabemos de qué estamos hablando, pero que es muy difícil tener una definición, ¿sí? En este momento estoy planteando una diapositiva donde dice que la sociedad humana surgió como un producto de yo le quitaría la lenta evolución de las relaciones, sino que la interacción o evolución de las relaciones y aquí entramos sobre el tema del trabajo de cada individuo, y que vivían en grupos debido a sus distintos intereses personales o impersonales, y vuelve el verbo o la palabra de la supervivencia, la necesidad de alimentación, la defensa y la ocupación para lograr ocupar esas necesidades. En el transcurso de este curso vamos a ver esa ya no una lenta evolución, sino lo que usted decía, es acelerada evolución de la sociedad que nos va a llevar a estudiar o a ver lo que son las sociedades de primer, segundo y tercer mundo, ¿verdad? Pero sí, en nuestro medio, ahorita estamos viendo cómo fue el origen, cómo ha ido evolucionando, y apenas estamos tocando tres teorías, pero la evolución es bien marcada desde los tiempos antiguos hasta estos tiempos, ¿verdad? Siempre hablando de lo que es el origen de la sociedad, la prehistoria nos hace ver o definir que ya existían pueblos, pero en estos pueblos existía un comunismo, pero cuando se habla de un comunismo es definir una comunión. Cuando definimos el término de comunión, era la común unión para satisfacer sus necesidades. Y se definían en tribus, ya se empezaban en esa evolución de la sociedad, ya se empezaban a definir en grupos sociales, pero sin clases sociales. Lo importante ahorita estamos en el escenario de cómo surgió el origen de la sociedad, y hasta en ese escenario no habían clases sociales y no vivían mucho menos en un estado ya definido, ¿verdad? Eran
pequeñas colectividades de individuos libres, ¿sí? Unidos por vínculos de parentesco, y que los unía hasta cierto punto procesos de producción de la tierra en este caso. Venimos viendo un escenario de cómo fue evolucionando la sociedad y cómo fue logrando tener una evolución. Hablando siempre de lo que era el origen de la sociedad, y veíamos que estos pequeños grupos estaban integrados para libres y viendo vínculos de parentesco, y que utilizaban la producción de la tierra en este caso. Vemos que no era necesario ni posible que existiera un Estado. Para ese tiempo no existía un Estado, pero sí era una sociedad que estaba organizado desde los escenarios primitivos, ¿sí? Su desarrollo era muy incipiente, o sea, sí organizado, pero sin una definición donde existiera una norma, existiera un régimen, sino que iban cubriendo en sí sus necesidades. Sin embargo, y habían fuerzas de producción que determinaban condiciones de vidas muy rudimentarias. Y alguien de ustedes comentaba hace algún momento que ya definían una actividad productiva, la caza, la pesca y la recolección de productos, ¿sí? Siempre se hago énfasis, ya habían grupos que ya integraban una sociedad, ¿sí? Siempre viendo un desarrollo muy incipiente o muy rudimentario, pero ya viendo cómo satisfacían sus necesidades a través de ya una fuerza de trabajo. Es aquí donde, dentro del origen de la sociedad, el ser humano se fue transformando y a la vez fue transformando la naturaleza hasta llevarlas a desarrollos y exponer o formar ya fuerzas de producción y a establecer en este caso instrumentos de producción para desarrollar sus capacidades y las habilidades como fuerza de trabajo, o ya clasificándose en este caso a los primeros fuerzas de trabajo o trabajadores. Estas relaciones también establecieron entre sí la producción, ¿sí? Las relaciones de producción que fueron formando, fortaleciendo ya la base de una sociedad, y fueron formando o relacionando ya grupos sociales que en la política hoy en nuestro día se van formando grupos o sociedades políticas, pero en ese tiempo fueron dándole ya un auge a la cultura, a ir planteando ya posesiones de lo que eran las familias, ¿verdad? Y siempre definían lo que eran grupos sociales con una definición o una interacción entre sí. Y perdone, habla Alma. Ahí es donde ya empieza lo de el cambio y trueque. Exactamente. Eso es posteriormente que nosotros estamos en este curso, vamos a darle no un pincelazo, pero sí algunas estudios muy superficiales, pero con énfasis a lo que es nuestro curso. Y ya cuando van ellos formándose y viendo ese desarrollo, van, además de crear sus instrumentos de labranza para crear ya la fuerza de producción, van viendo lo que usted decía, ¿verdad? La forma de trueque, ¿verdad? Los que eran cazadores tenían un producto para poderlo intercambiar con lo que eran los pescadores o los recolectores del producto de la naturaleza. Hables en esta situación, se me ocurre el fruto que proporcionaban los árboles en ese tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde efectivamente lo que usted dice, dentro de estas sociedades se van dando los distintos modos de producción, ¿sí? Siempre enfocados aquí ya se van dando las famosas
inicia en las clases sociales, en ese origen de la sociedad humana y en esa trayectoria de la cual hemos venido conversando en este momento, se van formando ya lo que son los modos de producción y entonces se van formando ya grupos sociales, grupos humanos que van tomando ya una definición en clases sociales. Por ejemplo, en esta empieza ya a definirse, que lo vamos a ver posteriormente, una sociedad comunista desde el punto de vista que vivían o definían elementos en común, definían situaciones en común, intereses en común. Dentro de ese escenario ya surge lo que es la sociedad primitiva, ¿verdad? Y dentro de esta sociedad ya se empieza a dar o a desprender dentro de estos modos de producción lo que es la sociedad esclavista, que ya vamos a ver. El modo feudal o la situación, grupos de la sociedad feudal que integraban el feudalismo y el capitalismo. Estos modos de producción fueron caracterizando ciertas relaciones de producción donde habían situaciones predominantes basadas en grados especiales, ¿verdad? Pero todo enfocado en una fuerza de desarrollo productivo que le iban dando un fundamento a lo que es la sociedad. Definiendo siempre el origen de la sociedad, empiezan a darse las divisiones de tareas, ¿sí? A clasificarse ya las aptitudes, las actitudes, ¿sí? Dentro de estos grupos sociales, y se iba en un estado ya definido, ¿verdad? Eran pequeñas colectividades de individuos libres, ¿sí? Unidos por vínculos de parentesco y que los unía hasta cierto punto procesos de producción de la tierra en este caso. Venimos viendo un escenario de cómo fue evolucionando la sociedad y cómo fue logrando tener una evolución. Hablando siempre de lo que era el origen de la sociedad, y veíamos que estos pequeños grupos estaban integrados para libres y viendo vínculos de parentesco y que utilizaban la producción de la tierra en este caso. Vemos que no era necesario ni posible que existiera un Estado. Para ese tiempo no existía un Estado, pero sí era una sociedad que estaba organizado desde los escenarios primitivos, ¿sí? Su desarrollo era muy incipiente, o sea, sí organizado, pero sin una definición donde existiera una norma, existiera un régimen, sino que iban cubriendo en sí sus necesidades. Sin embargo, y habían fuerzas de producción que determinaban condiciones de vidas muy rudimentarias. Y alguien de ustedes comentaba hace algún momento que ya definían una actividad productiva, la caza, la pesca y la recolección de productos, ¿sí? Siempre se hago énfasis, ya habían grupos que ya integraban una sociedad, ¿sí? Siempre viendo un desarrollo muy incipiente o muy rudimentario, pero ya viendo cómo satisfacían sus necesidades a través de ya una fuerza de trabajo. Es aquí donde, dentro del origen de la sociedad, el ser humano se fue transformando y a la vez fue transformando la naturaleza hasta llevarlas a desarrollos y exponer o formar ya fuerzas de producción
y a establecer en este caso instrumentos de producción para desarrollar sus capacidades y las habilidades como fuerza de trabajo, o ya clasificándose en este caso a los primeros fuerzas de trabajo o trabajadores. Estas relaciones también establecieron entre sí la producción, ¿sí? Las relaciones de producción que fueron formando, fortaleciendo ya la base de una sociedad, y fueron formando o relacionando ya grupos sociales que en la política hoy en nuestro día se van formando grupos o sociedades políticas, pero en ese tiempo fueron dándole ya un auge a la cultura, a ir planteando ya posesiones de lo que eran las familias, ¿verdad? Y siempre definían lo que eran grupos sociales con una definición o una interacción entre sí. Y perdone, habla Alma. Ahí es donde ya empieza lo de el cambio y trueque. Exactamente. Eso es posteriormente que nosotros estamos en este curso, vamos a darle no un pincelazo, pero sí algunas estudios muy superficiales, pero con énfasis a lo que es nuestro curso. Y ya cuando van ellos formándose y viendo ese desarrollo, van, además de crear sus instrumentos de labranza para crear ya la fuerza de producción, van viendo lo que usted decía, ¿verdad? La forma de trueque, ¿verdad? Los que eran cazadores tenían un producto para poderlo intercambiar con lo que eran los pescadores o los recolectores del producto de la naturaleza. Hables en esta situación, se me ocurre el fruto que proporcionaban los árboles en ese tiempo, ¿verdad? Y es ahí donde efectivamente, lo que usted dice, dentro de estas sociedades se van dando los distintos modos de producción, ¿sí? Siempre enfocados aquí ya se van dando las famosas en las clases sociales, en ese origen de la sociedad humana, y en esa trayectoria de la cual hemos venido conversando en este momento, se van formando ya lo que son los modos de producción, y entonces se van formando ya grupos sociales, grupos humanos que van tomando ya una definición en clases sociales. Por ejemplo, se empieza ya a definirse, que lo vamos a ver posteriormente, una sociedad comunista desde el punto de vista que vivían o definían elementos en común, definían situaciones en común, intereses en común. Dentro de ese escenario ya surge lo que es la sociedad primitiva, ¿verdad? Y dentro de esta sociedad ya se empieza a dar o a desprender dentro de estos modos de producción lo que es la sociedad esclavista, que ya vamos a ver. El modo feudal o la situación, grupos de la sociedad feudal que integraban el feudalismo y el capitalismo. Estos modos de producción fueron caracterizando ciertas relaciones de producción donde habían situaciones predominantes basadas en grados especiales, ¿verdad? Pero todo enfocado en una fuerza de desarrollo productivo que le iban dando un fundamento a lo que es la sociedad. Definiendo siempre el origen de la sociedad, empiezan a darse las divisiones de tareas, ¿sí? A clasificarse ya las aptitudes, las actitudes, ¿sí? Dentro de estos grupos sociales, y se iba sometiendo en este caso los medios, los sujetos de producción, y es aquí donde dentro de esta sociedad se definía que los hombres en este caso eran los que iban a producir, ¿sí? Y que la mujer en este tiempo se iba a dedicar a otros quehaceres no de fuerza productiva, de menos sacrificio físico, ¿sí? Y esto hacía que las mujeres estuvieran
divisiones dentro de lo que era la producción, dentro de los grupos sociales. Empiezan entonces a darse disciplinas de organización y se empieza a dar lo que es el trabajo, la fuerza de trabajo, las tradiciones, empieza a darse la forma de una autoridad a quien respetar, una autoridad ya personificada que todavía en nuestros grupos sociales se enmarca en algunos grupos de nuestra sociedad guatemalteca, y se iba personificando las autoridades, y la autoridad se iba dando dentro de estos grupos sociales, que eran los ancianos, ¿sí? Los hombres que se dedicaban a la fuerza productiva, y la actividad que desarrollaban también, en este caso, las mujeres. El origen siempre de la sociedad fue creando ya procesos, fue creando ya sectores, por lo que voy exponiendo, fue creando ya privilegios económicos y sociales, que era lo que planteaba uno de ustedes, ¿verdad? Empieza a surgir ya esas clases sociales ya definidas, enfocados en escenarios, si se han dado cuenta, en escenarios económicos y en escenarios sociales. Si vemos el escenario social, ya esa clasificación que la autoridad se le daba a los ancianos, la fuerza productiva a los hombres productivos, y trabajos de menor esfuerzo físico a las mujeres, ¿verdad? Y cuando hablamos de situación económica, empieza lo que alguien decía, el famoso troque, ¿verdad? Alguien tenía producción de la pesca, podía hacer el cambio o la negociación dentro de lo que era aquel que te había recolectado el producto de la naturaleza. Licenciado, perdone. Sí, ¿quién habla? Lilian. Lilian, solo con un aporte, porque ahí decía de que fueron surgiendo las primeras ciudades. Eso era porque esos individuos o esos grupos de individuos eran nómadas en ese tiempo, ¿verdad? Exactamente, fueron dejando ese escenario de ser nómadas y se fueron ya ubicando en lugares geográficos específicos, ¿verdad? Se me ocurre en este momento, ¿verdad? Quizá un grupo se ubicó en un lugar donde había ríos y había los medios de cómo tener una pesca, y se ubicaron en determinado lugar. Sin embargo, quizá otros se ubicaron en lugares que existían la minería, por decirle, para producir las herramientas de producción, ¿verdad? Entonces, dejaron ese escenario de ser nómadas y fueron ya ubicándose en diferentes lugares, ¿verdad? Para tomar ya, en este caso, un lugar de producción. Y entonces empezamos a ver que además de tener esta clasificación, se fue dando ese escenario de la contradicción de la ciudad y el campo, y precisamente lo que decían, ¿verdad? Desde el momento que se ubicaron en un lugar geográfico, empezaron a darle la categoría a ese escenario. Se me ocurre la categoría de este escenario, que es rico en producción de la naturaleza, quizá el fruto de determinados árboles, ¿verdad? Por el lado de los cazadores, el lugar privilegiado porque aquí tenemos determinados ríos y aquí podemos entrar a la pesca, a la caza de animales, ¿verdad? Entonces empezó a surgir esa contradicción de la ciudad y el campo. Ejemplo claro era, hablemos de nuestro medio, ¿verdad? América o Latinoamérica, el ejemplo de los mayas, el ejemplo de los aztecas y el ejemplo de los incas, ¿verdad? Yo con esta clase estoy trayéndolos quizá un poquito acelerados, pero vengo marcándoles el escenario de qué es una sociedad, cuál fue el origen de la sociedad, las teorías que las vimos, y ahorita que vamos viendo ya una clasificación de cómo las sociedades fueron
ubicándose en lugares estratégicos y ya determinando lo que podría ser un lugar más productivo que otro, o un lugar con mejores condiciones que otro, ¿verdad? Es aquí donde surge el tema de lo que es la ciudad. Hola. Y el campo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Buenas noches, le saluda Melanie Müller. Melanie. Sí, mucho gusto, Melanie. Sí, quería ya, regresando al tema de los aztecas que usted mencionaba, en relación de que una sociedad per se no necesita realmente tener la connotación de ser una sociedad pseudo desarrollada según los cánones de la filosofía europea, porque Tenochtitlán en México, cuando Hernán Cortés llegó, ya era una ciudad mucho más desarrollada y fue la primera ciudad del mundo que garantizó educación gratuita, obligatoria y universal. Tenían mucho más habitantes y era mucho más coordinada que las ciudades, por ejemplo, como París o Londres. O sea, eso le impactó mucho a los europeos. Exactamente. Usted tiene razón. En el transcurso de esta clase yo no he temporizado. Si se han dado cuenta, no he temporizado. No me he ido a periodos de la historia, sino que solo he venido conceptualizando, ¿sí? Para entrar ya en sí a lo que es las sociedades actuales y ver ya lo que son las estructuras sociales, ¿verdad? Entonces usted tiene razón, hubieron sociedades que se desarrollaron mejor que otras o tuvieron condiciones mejores que otras. Mi participación en esta clase es hacer un recorrido de cómo fue el origen de la sociedad y cómo se fueron implementando hasta llevarlos en los próximos cursos, que ya vamos a ver lo que usted decía, ¿verdad? Sociedades de primer, tercer mundo y cómo están estructurados a través de lo que es las famosas estratificaciones sociales. Cuando hablamos o definimos claramente lo que es sociedad y estructura social, estamos definiendo ya escenarios importantes. Y entonces dejamos un poquito lo que es el concepto de sociedad, dejamos un poquito atrás lo que es el origen de la sociedad y nos ubicamos ya específicamente en lo que es una sociedad y una estructura social y nos vamos ubicando ya al contexto en sí de lo que es el curso que estamos definiendo. Es aquí donde me interesaría, no quiero denominar, sino que me gustaría definir, escuchar a alguien que cómo define este curso o cuál es la perspectiva del curso al entender o al ver el tema de sociedad y estructura social, ¿verdad? Quisiera la participación de alguien. O regreso al origen de la sociedad. En aquel tiempo eran grupos sociales, estaban integrados por seres humanos, ¿sí? Tenían fines comunes, interactuaban entre sí, fueron creando medios de producción de cómo satisfacer sus necesidades. Pero venimos y vamos aterrizando a nuestro medio, ¿verdad? Y vemos cómo es importante, y ahí es donde me quiero detener, ¿verdad? Cómo es importante que una sociedad, si usted está conmigo en mi presentación, tengo una diapositiva donde al superior izquierdo aparece lo que es la sociedad, al derecho lo que es el Estado y hacia abajo lo que es el gobierno. Entonces, cuando definimos lo que es sociedad y estructura social, estamos definiendo escenarios muy importantes, como lo es el Estado y el gobierno. Sin embargo, si retrocedemos al
contenido de nuestra clase, vemos cómo ya estaba definida una sociedad e indirectamente ya se daban unos gobiernos. Ya habían personas que gobernaban indirectamente y sin normas y sin una situación que le acreditara. Posteriormente ya se dio la autoridad en los ancianos, como les decía, la clasificación que producían, y siempre estaba la definición de una sociedad y de lo que era gobierno. Pero cuando definimos... Sí, por la 15. Sí, de ahí subimos la Tanasia, 2 cuadras después, mano izquierda y ya. Alguien está el micrófono abierto, ¿verdad? Sí. Mira, estoy recibiendo clases. Bueno, es que escuchaba a alguien que estaba fuera de clase con otro tema, ¿verdad? Pero sigo comentando que cuando ya hablamos de una sociedad, hablamos de un gobierno. Y cuando hablamos de una estructura, estamos hablando de un Estado, ¿verdad? Dentro de los escenarios. ¿Escucho a alguien? Sí, en este caso, ese surgimiento del Estado como un ente que organiza esa sociedad será a partir de los modos de producción y aquel que ya establece la propiedad privada, por decir algo, y que sí es necesario el surgimiento de alguien que organice o que defina reglas y normas. Sí, el Estado hasta ese momento no había surgido. Estaba el tema de la sociedad, pero sí surgieron en esa trayectoria ya los famosos gobiernos. Y cuando se habla de gobiernos se está hablando de una normativa o medios, en este caso, de cómo se iba a mover una sociedad o cómo iba a estar una sociedad organizada. Posteriormente, por eso les decía que no estoy temporizando ni tomando periodos, sino que solo estoy haciendo una introducción a lo que es el tema del curso de sociedad y estructura social. Y entonces, si respondo su pregunta, estaba la sociedad y surge en este caso lo que son los gobiernos, las normas de quién iba a dirigir, quién iba a conducir. Posteriormente entra ya la figura de Estado, que ya lo vamos a definir, pero quiero dejar claro en esta exposición, en esta clase, cómo es importante dentro de esta sociedad y esta estructura que existan estos 3 elementos claves: la sociedad, el gobierno, quién dirija, quién gobierne, ¿sí? Y el Estado, que es importante tomarlo. Definimos entonces que cuando hablamos de sociedad, estamos hablando del tema de cómo debe ser el Estado, la sociedad. Quería pasarle la otra diapositiva, pero el contenido de mi clase, ¿sí? Que estamos estrenando medio de clase. Y entonces estamos viendo que después de este escenario empezamos a ver que es importante dentro de lo que es la sociedad, el Estado y el gobierno tener este territorio que es en este caso un medio de gobierno, una norma de gobierno que establezca o que regule. En este caso, recién pasado vi la participación de 4 personas y dentro de la participación de 4 personas yo les planteaba el definir en qué estaban de acuerdo con el exponente del tema de sociedad, que es Emily Durkheim. Y para este caso había una exposición, ¿sí?, que decía que no estaba de acuerdo con el análisis de sociedad, porque la ideología comunista y el concepto de la división del trabajo era un concepto de solidaridad. ¿Por qué traigo a este comentario? Que
En el foro lo hizo Marlene Müller, no sé si está conectada. Me llamó la atención. Melanie, sí. Me llamó la atención porque definitivamente cuando nos metemos al concepto de sociedad es un concepto ideológico, pero cuando ya lo traemos a una estructura social, que es lo que vamos a ir desarrollando en el curso, vamos viendo esa clasificación y esa participación de lo que es un gobierno y una sociedad. Pero me llamó la atención porque usted en el foro argumentaba o describía que era una forma de solidaridad. ¿A qué se refería en ese momento? Yo leí un libro que él escribió, donde él enmarcaba también el tema de la sociedad en un contexto jurídico, y pude ver de que él tenía mucha influencia de Karl Marx. Entonces, ahí donde evidencié de que él, para él, el tema de la división de trabajo era importante, y pues todos esos conceptos son conceptos que ya en aquel entonces Karl Marx hablaba, ¿no? Porque de él viene la famosa tema del socialismo, el comunismo. Entonces, por eso fue de que lo expuse. Me pareció su exposición, su descripción, y lo traje a colación porque vamos a ver que a partir de ahí se van formando los estados, ¿sí? Y van organizando una sociedad y se van estableciendo, en este caso, los gobiernos. Estamos a pocos minutos de concluir con el curso, pero quiero a los que están conectados, y no es la totalidad, tengo un listado de 15 alumnos y veo conectados a 8 alumnos. Han participado 4 personas en el primer foro. Invitarlos para que, como la compañera que acaba de hablar, si puede ir a otras fuentes, hay que hacerlo. Les pediría de que en el foro termina, creo que termina el día lunes. Participemos, además de que tiene una ponderación, expresemos nuestro punto de vista, en este caso, a este exponente sobre el tema de lo que es sociedad, y hagamos una interacción. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Por qué están de acuerdo? Y vamos a estar en comunicación relacionado al tema de lo que es sociedad. Hoy, para hacer un resumen, la clase de hoy convergió en lo que es el concepto de sociedad, ¿sí? El origen de la sociedad, algunas teorías que definen la creación o el surgimiento del ser humano, ¿sí? Y llevándolos a concluir a este curso que toda sociedad es importante que esté establecida a través de un gobierno, de una norma, y que esta sociedad esté establecida dentro de un Estado. Es ahí donde ya vamos entrando al tema de lo que es la sociedad y estructura social. Para el tema vamos a tener ya, creo que el día de mañana les ponen a disposición la primera prueba o el primer examen de esta unidad. El día de hoy o mañana por la mañana va a estar subido el contenido de esta clase, y las 5 preguntas del examen van a estar, o mejor dicho, va a ser derivado del contenido de esta clase. O sea que ustedes van a ver el contenido de esta clase y van a poder entrar a contestar este examen. Y recalco, importantísimo que nos veamos, que nos escuchemos o que nos escribamos a través de lo que es el foro, y ahí podríamos ampliar mayores conceptos o criterios o dudas que tengamos, ¿verdad?
Yo creo que estamos a 2 minutos de concluir la clase. ¿Alguna duda o algún complemento o algún aporte al tema del día de hoy? A los 3 temas del día de hoy, que era el origen, el concepto y lo que eran las teorías sociales. Tenemos 3 minutos si alguien tiene alguna duda. Todo claro, mis queridos alumnos. Profesor, buenas noches. Otra vez le saluda Melanie. Esta presentación, para verla otra vez tranquilo, ¿la va a subir? ¿Va a estar subida? Esta presentación va a estar subida a partir de mañana. Como les comentaba, el primer examen es sobre el contenido de esta clase. Me agradó el tema, lo que usted exponía, que entró a leer un libro más de uno de los discípulos de Marx, y eso es bueno porque entonces ustedes no se quedan solo con el concepto del catedrático, ¿verdad? Sino que tienen otros conceptos y que podemos entrar no a discutir, sino que a discrepar y llegar a una conclusión sobre el tema, en este caso, el tema de lo que era el surgimiento de la sociedad, las teorías de surgimiento humano y, ante todo, el concepto de definición de sociedad, que con esto estamos entrando a hacer, mejor dicho, hacer una introducción al tema de sociedad y estructura social, que es lo más importante, la estructura social, los temas de estratificación, que van enfocados en este caso a lo que es un Estado. Ya si vamos a ver estados modernos, ya empezamos a ver organismos de un Estado, que es lo que nos ocupa el estudio de la administración pública. Así que esta noche un abrazo, qué bueno haber compartido con ustedes. Nos seguimos viendo en el foro para seguir ampliando conocimiento y igual noche a todos. Gracias, Luis. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Muchas gracias, buenas licenciado. noches. Feliz noche. Muy interesante. Ya hablamos algo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Tres personas que conocen ahorita en el proyecto.